que estamos en el siglo XXI, tratando de resolver problemas del siglo XXI que no tienen precedentes, utilizando teorías económicas del siglo XIX. Ya no tenemos la física del siglo XIX, ya no tenemos la biología del siglo XIX, no tenemos la antropología del siglo XIX, no tenemos la medicina del siglo XIX, pero la economía del siglo XIX sí. Y de ese cementerio neoclásico surge el modelo neoliberal, al cual, por cierto, hay que reconocerle un mérito, que logró en 3 décadas lo que el cristianismo y el islam no han logrado en 2000 años, que es conquistar el mundo entero. Michael Jordan, el famoso campeón de básquetbol tan admirado por muchos, le pagaron $20 millones por sacarse una fotografía con unas zapatillas Nike. Esos $20 millones que le pagaron a Michael Jordan por esa fotografía sobrepasó la planilla anual de sueldos de todas las fábricas de Nike en Indonesia, de un año, con 75.000 empleados. Que de acuerdo a las normas de la Organización Mundial de Comercio, si se da un conflicto, por ejemplo, entre un país y una corporación transnacional, esto llega a un tribunal en la Organización Mundial de Comercio, pero quienes conforman el tribunal es un secreto, y estos se reúnen a puerta cerrada, nunca se sabrá los nombres de quienes fueron, y la decisión que tomen es inapelable. En resumen, habría que reconocer que a la OMC no por lo que se dice que es, sino que por lo que realmente es. ¿Y qué es lo que es? Una institución cuyo propósito fundamental es lograr que sean las corporaciones las que gobiernen el mundo. Y eso, de hecho, ya está ocurriendo. Nosotros seguimos imaginándonos y hablamos del comercio entre España y las Filipinas, ¿no es cierto? El comercio de Chile con México. Bueno, lo divertido que ya no es ni Chile ni es México, sino que es tal corporación que está en Chile con tal corporación que está en México. De acuerdo a las normativas de la OMC, si una corporación transnacional, fíjense ustedes bien, si una corporación transnacional al invertir en un determinado país determina que hay alguna ley de ese país o disposición o regulación que le resultan inconvenientes a sus intereses, el país está obligado a abolir esa ley o adaptarla a la satisfacción del inversor. Ahí el país debe renunciar a su democracia y adaptarse al interés de esa corporación. ¿Qué tal que tributara sobre cuántos kilowatts consumes? Ese solo cambio tendría un impacto formidable en la sociedad. Porque inmediatamente tú sentirías que yo tengo control sobre el impuesto que yo vaya a pagar, ¿no es cierto? Si me porto mejor voy a pagar menos, pero sobre tu sueldo no tienes ningún control. Eso ya está establecido cuánto te van a cortar de un tijeretazo, ¿no es cierto? Enumerar que una nueva economía coherente con los problemas del siglo XXI. Postulado número 1, la economía está para servir a las personas y no las personas para servir a la economía. Postulado 2, el desarrollo tiene que ver con personas y no con objetos. El desarrollo lo identificamos, es que en este país más desarrollado porque tienen más teléfonos móviles, en este porque tienen más computadores, etcétera, 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 ¿no? Y el ser humano desaparece en ese proceso. Postulado 3, el crecimiento no es lo mismo que el desarrollo y el desarrollo no precisa necesariamente de crecimiento. Postulado 4, ninguna economía es posible al margen de los servicios que prestan los ecosistemas. Postulado 5, la economía es un subsistema de un sistema mayor que es finito, la biosfera, y por lo tanto el crecimiento permanente es imposible. Y un principio valórico fundamental que propongo para sustentar una nueva economía, y que es que ningún interés económico, bajo ninguna circunstancia, puede ni debe estar por sobre la reverencia por la vida. Hay más esclavos en el mundo que los que existían antes de la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Ustedes no tienen que hacer lo que les conviene, ustedes tienen que hacer lo que tienen que hacer, punto. En Alabama, un día, una
mujer negra se sube al bus, y en ese entonces en Estados Unidos había apartheid igual que en Sudáfrica. Entonces tú subías al bus y había asientos para negros y asientos para blancos, en Estados Unidos. Esta negra venía muy cansada de trabajar, era tarde, en la tarde, y estaban llenos los asientos para negros, y se sentó en un asiento para blanco que estaba desocupado. El chofer del bus paró, dijo levántese, ella no quiso levantarse, la levantaron a la fuerza, la tiraron del bus abajo, le pegaron, etcétera, etcétera. Pero ocurrió que en ese instante, en ese lugar, a esa hora, en ese bus, en ese punto, en ese momento había otro par de gente, ¿no es cierto?, que vio esta cosa, y ese episodio desató todo el movimiento de liberación negra de Estados Unidos, que culminó con Martin Luther King. Esa mujer negra, que no era menos que nadie, ¿no? Era menos que nadie, se llamaba Rosa Parks. Bueno, ¿qué puedes hacer tú? Lo que puedes y debes hacer tú, ser coherente contigo mismo y actuar y comportarte de acuerdo a lo que realmente quieres y crees. Y existen todas las posibilidades de que podamos cambiarlo y que pueda ser mejor, pero eso está en manos de los movimientos que puedan hacerse desde la sociedad civil, es decir, cada uno de nosotros.